El deber de fidelidad o de buena fe, van a ver que se lo conoce con distintos nombres, refiere básicamente a no causar daños al empleador. Y cuando hablamos de no causar daños, nos referimos a causar perjuicios que pueden ser de distintas características. Puede haber un perjuicio físico, es decir, este deber de buena fe, de fidelidad, se traduce en no causar daños físicos al empleador o a otros compañeros de trabajo. Esto lo vemos en esas situaciones cuando hay peleas en la empresa, cuando, imagínense, el trabajador agrede físicamente a su jefe o al dueño de la empresa, o cuando agrede a otros compañeros de trabajo. Se entiende que en esas situaciones también el trabajador está causando un daño físico que no es admisible. Ustedes saben que estas situaciones, cuando hay un perjuicio en lo que es la integridad física del empleador o de otros compañeros de trabajo, es otro de los ejemplos de notoria mala conducta que ustedes van a ver después en Laboral 2. La clase pasada, cuando analizábamos ese deber de diligencia, es decir, de prestar el servicio con la debida diligencia, con la diligencia del buen padre de familia, veíamos que en varios casos, cuando se vulnera ese deber de diligencia, puede llegar a configurarse una notoria mala conducta. No en todos los casos, hay que ver la gravedad de la situación, pero muchas veces esa vulneración del deber de diligencia puede implicar a su vez una notoria mala conducta. Y acá es lo mismo, ¿verdad? Si pensamos en una situación en que el trabajador le causa un daño físico al empleador o a otros compañeros, se estaría violentando ese deber de buena fe. También podría haber un perjuicio económico. No solo, el daño no tiene por qué ser físico solamente, sino que podría causarse un perjuicio económico. Cuando el trabajador incurre en competencia desleal, cuando se divulga información confidencial de la empresa. Ahora después vamos a ver que esto a veces puede estar en el contrato incluso establecido. O, por otro lado, podría haber un daño en la imagen o en el buen nombre de la empresa. Es decir, no tiene por qué ser un daño económico directo, pero puede ser que el trabajador, por comentarios que realice de distintas formas, puede causar, en definitiva, un perjuicio a la imagen o al nombre de la empresa. Naturalmente estas cuestiones, cuando hablamos de que se causa un daño económico o que hay un daño a la imagen de la empresa, esto no comprende los derechos de reclamo que tiene el trabajador, ya sea de manera individual o colectiva. Es decir, nunca podría decirse que el trabajador está dañando el buen nombre de la empresa porque la citó a conciliación en el Ministerio de Trabajo, le inició una demanda laboral porque el trabajador está en todo derecho a hacerlo. Después se verá en sede judicial si tiene razón o no, si le asiste derecho, pero de ninguna forma podría pensarse que el hecho de presentar una demanda laboral implica un perjuicio a la imagen de la empresa, ni tampoco cuando se ejercen los derechos colectivos. Es decir, cuando el sindicato recurre a una huelga, el trabajador se adhiere a esa medida o se utilizan pancartas, ¿verdad?, para realizar un reclamo determinado. En principio, siempre que esa comunicación se realice dentro de ciertos parámetros, como vamos a ver, no podría decirse que hay un perjuicio en la imagen de la empresa. Entonces, vean ustedes que con respecto al primero de estos ejemplos que veíamos, del hecho de causar un daño físico al empleador, hay varios fallos que reconocen que justamente cuando se incurren en estas conductas se está lesionando ese deber de buena fe. Vean esta sentencia que tenemos allí, la número 6 del 2021, del Tribunal de Apelaciones de primer turno, que dice: se registraron daños y agresión física al jefe del Departamento de Recursos Humanos, lo cual resultó plenamente probado. La inconducta reviste la gravedad suficiente para configurar notoria mala conducta. En estos casos en general, cuando pensamos en peleas, ¿verdad?, que directamente el trabajador toma a otra persona a golpes de puño, eso casi siempre configura una notoria mala conducta. Tendría que ser una situación muy especial, ¿verdad?, de ver, bueno, por qué fue que ese trabajador le pegó a otro para que
no se configurara esta hipótesis, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se lo considera como una inconducta grave. Vean ustedes la otra sentencia que tenemos allí de 2020, es la sentencia número 50, también del Tribunal de Apelaciones de primer turno. Dice, el actor en el lugar y horario de trabajo originó y participó en un episodio de agresiones físicas con el señor X, a quien le propina un golpe estando este de espaldas, lo que desencadena su inmediata reacción. Esto llevó a la decisión de despedir a ambos trabajadores. Acá también, en general, ustedes van a ver que cuando se dan estas situaciones de pelea, la empresa en general toma esa decisión de despedir o de sancionar a las dos personas, dos o tres quienes estén involucrados. No rige eso de, bueno, porque fulano fue el que empezó, no interesa quién empezó. La cuestión es que hubo varias personas que participaron en una riña y esa es la inconducta que tiene que corregir el empleador. Por eso siempre la sanción va para todos quienes participaron en la pelea, no interesa quién empezó. Los otros trabajadores tampoco deberían involucrarse en una cuestión de este tipo, ¿no? Por más que no hayan iniciado la disputa. Después tenemos allí, vean ustedes, otra sentencia del 2020, es la 279 del Tribunal de Apelaciones de primer turno. Dice, X agredió verbal y físicamente a un compañero de labor en su horario, lugar de trabajo y delante de clientes. Primero la empujó, luego la insultó a gritos, luego se agarraron a golpes, fueron separados y a los pocos segundos se volvieron a insultar y producirse otra reyerta más violenta, lastimándose mutuamente, de la que las dos salieron lesionadas. Vean que acá, además de la pelea, es decir, además del daño físico, ahí se dice que esta riña se dio delante de los clientes, entonces también se estaría dando la otra hipótesis que veíamos de un daño a la imagen de la empresa, claramente, porque no es lo mismo que esa pelea se produzca de manera interna dentro de la planta que se haga delante de los usuarios, de los clientes, con lo cual también se lesiona el nombre y la imagen del establecimiento, claramente. Muy bien. Y después teníamos el segundo elemento, que es el hecho de causar daños económicos al empleador. Cuando se causa un daño económico, también se estaría lesionando este deber de fidelidad y buena fe. Rivero. Sí, profe, antes que siga, sobre los daños físicos, me pasó que hace un poquito acá hubo un caso en la zona de que un trabajador tuvo una pelea con otro trabajador y lo mató, pero justamente él alegaba legítima defensa porque sintió que el otro trabajador lo iba a matar a él mismo, si no se defendía lo iba a matar, y que, y que nada, sintió que sentía peligro su vida, o sea, que estaba en riesgo su vida. En ese caso, ¿se podría alegar igualmente o sea, legítimamente se despidió o la otra persona estaba amparada en una causa de justificación? Yo les diría que eso es una inconducta bastante grave de todas formas, ¿no? Ustedes van a ver que en la jurisprudencia en general se habla de que no hay una correlación directa entre lo que puede ser un ilícito penal y la sanción que pueda aplicar el empleador. A veces puede ser que no se confirme un determinado hecho desde el punto de vista penal, pero que aún así se decida aplicar una sanción. Yo creo que el hecho de que a nivel penal se entienda que realmente existió legítima defensa puede ayudar a que no se configure la notoria mala conducta, pero de todas formas alguna sanción le va a corresponder a ese trabajador, porque no es una conducta esperable naturalmente en ningún lugar de trabajo. Imagínense también, si pensamos en el caso de un hurto, ¿no? Si a nivel de la justicia penal se entiende que realmente no existió hurto, ¿verdad? Que el trabajador no participó en ese hecho, sino que fue otra persona, ¿no? Pero capaz que este trabajador lo había encubierto. Bueno, capaz que no es suficiente para configurar notoria mala conducta, o quizás el empleador entiende que se sigue configurando una falta de gravedad, porque si bien el trabajador no fue el que robó esos bienes, lo encubrió a otro compañero.
Entonces, vean ustedes que hay una cierta independencia entre lo que ocurre a nivel penal y la decisión que puede tomar el empleador. Sin duda que va a ser un insumo importante, pero de todas formas son dos cuestiones que van por carriles distintos. Hay hechos que obviamente no configuran un delito y de todas maneras pueden ser una inconducta grave en el lugar de trabajo. Si pensamos en un trabajador que está causando problemas todo el tiempo, ¿verdad? Que se lleva mal con los compañeros, que causa problemas, ¿verdad? Que quizás hostiga a otros. El acoso laboral, recuerdan que en nuestro país no configura un delito penal. En España sí, por ejemplo, es un delito. En nuestro país no, pero de todas formas es una inconducta grave. Y puede llegar a ser sancionado con una suspensión o incluso llegar a la notoria mala conducta por más que no sea un ilícito penal. Entonces son dos cuestiones que hay que analizarlas por separado. Sin duda que muchas veces incide lo que se resuelve en la justicia penal puede influir en la decisión que tome el empleador, pero son cuestiones que van por carriles diferentes. No sé, Rivero, si querías comentar algo más de esto Sí, o te sí, había quedado la mano. No, no, entonces, viendo la situación, sería una responsabilidad objetiva, ¿no? No habría que analizarse si hubo culpa del empleado o algún tipo de dolo, sino que respondería solamente por la participación. No, en realidad habría que ver las circunstancias. Es decir, yo creo que en el caso que tú planteabas, si la justicia entiende que realmente existió legítima defensa, eso seguro es una cuestión que el empleador la va a tomar en cuenta y evaluará si realmente el hecho corresponde ser calificado como una inconducta grave o no. Porque puede ser que la conducta aún así sea grave por otras cuestiones, ¿no? Porque tal vez el trabajador podía informarle en el momento al encargado de lo que estaba pasando y no llegar él a disparar. O quizás realmente sí, era imposible, no tenía otra alternativa, porque además si llega a matar a otro trabajador, habría que preguntarse por qué tenía un arma también la persona